Va a conversar sobre la temática del teatro y la violencia en Colombia, que tiene una larga investigación, ya vamos como por 3 tomos, ¿no es así? Como por 3 tomos de un gran trabajo investigativo que el maestro tiene sobre nuestro teatro colombiano y cómo la violencia ha atravesado de muchas maneras nuestro oficio. Tenemos como invitado al maestro Miguel Rubio, director del grupo Yuyascani, uno de los más relevantes directores de teatro que tenemos en el continente, y no solo en el continente, más allá del continente también, con su grupo Yuyascani, que ojalá todos ustedes puedan un día disfrutar los bellísimos espectáculos que este grupo tiene y cómo ha marcado también corrientes muy claras y ideas muy claras en el teatro que hacemos en el continente. Y la maestra Teresa Rally, que ya todos los que estuvimos en la primera jornada sabemos, actriz fundadora del Teatro de Yuyascani desde 1971, una mujer con 50 años de trabajo como actriz, que recibió anoche el homenaje de la Flor del Actor por sus 50 años en el trabajo de la actuación como actriz. Lo podemos nosotros manejar, maestros, lo podemos manejar como queramos. Aquí ustedes ya saben que esto no es así como tan marcado. Podemos manejar el foro como deseemos, pero mi idea es que inicie Carlos José, que siga Miguel y que de último dejemos a Tere. Es mi idea. Aquí tienen agüita por si desean, es agua de botella, no es agua de la llave. No les va a hacer daño. No les va a hacer daño. Nada, entonces dejemos a los maestros tomar las riendas de la jornada y al final tendremos un espacio de preguntas para los 3. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, yo había traído un texto escrito más que todo para dejárselo, digamos, a Mérida en el caso de que quiera publicar o pueda publicar unas memorias de este encuentro, que me parece muy importante. Y me parece muy importante porque los festivales de teatro de Bogotá o los festivales nacionales o los festivales internacionales siempre han puesto en el epicentro como a los grupos de teatro, un poco en algunos casos a los directores de los grupos, pero esta propuesta de Mérida me parece muy interesante de colocar en el epicentro al actor. Es decir, el hecho de que el actor es el que tiene su responsabilidad frente al público, es el que el público ve. Todos los demás elementos son subyacentes al trabajo del actor. Como diría Lope de Vega, pues el teatro es un actor y 4 tablas, es decir, es un escenario cualquiera y el actor frente al público es el que tiene que defender frente al público sus personajes, su visión del mundo, así sea transmitiendo las directrices de un director o los textos de un autor. Si el actor falla, todo el edificio teatral se viene abajo. Si el actor triunfa, pues es muy importante. Entonces, yo quiero leer una primera parte, porque este documento es un documento largo que queda, de alguna manera es un resumen sobre el método de trabajo que yo utilicé para analizar más de 200 obras colombianas que tienen como epicentro el tema del teatro y la violencia. En realidad, las obras que aparecen son, digamos, textos que remiten a acontecimientos históricos de más de 500 años, porque están desde el llamado descubrimiento de América, que hay que recordar que ya estaba descubierta por una cantidad de habitantes que habían llegado siglos antes, pero fue un descubrimiento para los europeos, para los españoles, que de pronto se les abrieron los ojos cuando vieron riquezas nuevas, animales nuevos, minerales nuevos en estos territorios. Entonces, yo hice una primera introducción acá, esta sí la voy a leer, de resto no es muy larga, porque leer todo esto sí duraría unas 2 horas por lo menos. Entonces, a ver, leo. ¿Es cómodo con el micrófono, maestro? Bueno, de pronto no se necesita el micrófono, es verdad. ¿No se necesita? No, parece que se escucha ¿Se escucha bien? Sí. Para iniciar esta intervención quiero referirme a las distintas modalidades que puede asumir el teatro desde el punto de vista del comediógrafo o autor dramático, el actor, o con fecha más reciente, en la segunda mitad del siglo XIX, el director teatral.
si estudiamos diversas formas de llevar una obra a escena, podemos decir que en su elaboración pueden primar el texto dramático y la tarea del escritor como autor de piezas, y en muchos casos también como poeta y autor de textos literarios, como sería en el teatro del siglo XX un escritor, poeta y dramaturgo como Bertolt Brecht. También se da el caso a lo largo de la historia del teatro del actor creador, que combina la escritura de la historia del teatro, el actor creador que combina la escritura escénica con su experiencia directa en el escenario, como en el caso de Molière, muchas de cuyas comedias se inspiraron en la técnica del actor por excelencia, creador de una forma de improvisación llamada comedia del arte, donde no existía el diálogo escritos para memorizar, sino un canovaccio, que era un resumen argumental de la historia de una serie de personajes con características definidas, construidas a partir de la máscara y el vestuario, como los famosos Sani y sus derivados, Arlequín, Colombina, el viejo pantalón, el doctor, el capitán Briguela, los enamorados y muchos otros. De aquellas improvisaciones surgieron autores como Molière, Goldoni y muchos otros, cuyas comedias trascendieron las improvisaciones para fijar textos y diálogos acabados, cuya escritura se basaba esencialmente en el arte del actor y sus recursos expresivos. Pero desde luego la historia del teatro no se reduce al desarrollo del teatro occidental, sino que también hay que tener en cuenta, y en su momento, desde el siglo XIX, su influencia sobre el teatro europeo, de las formas más trascendentes y originales del teatro oriental, de una historia milenaria como la ópera china, el Kathakali de la India, o el Kabuki, el No o el Bunraku, teatro de marionetas, géneros japoneses. Para cerrar esta enumeración global de géneros y estilos de teatro como un medio polifónico de recrear imágenes, emociones y conflictos del ser humano en las distintas épocas, me voy a referir a un escritor específico, el creador del teatro no japonés, Seami, autor de El libro de la transmisión de la flor y del estilo, en el cual desarrolla los planteamientos esenciales del arte del actor en este género de teatro. El actor no debe imitar a los seres vivos, convirtiendo su tarea escénica en un reflejo directo de la realidad, como si estuviera sucediendo en tiempo presente en el escenario frente a los espectadores. En el teatro no, el personaje es un fantasma que nos transmite la sombra de un ser del pasado y por lo tanto sus actitudes, movimientos y formas de expresión oral y gestual deben ser una creación escénica y no una simple mimesis como la de la tragedia griega vista en la poética de Aristóteles. El no se desarrolla de una manera ritual, como oficiando la visión fantasmagórica por medio del llamado de un monje que invita a un ser del pasado a relatar su historia, visitando su tumba y trayéndolo por un largo camino, metáfora del tiempo y del espacio, hasta el presente de la representación en el área del escenario donde tendrá lugar el ceremonial escénico. Para lograr la adecuada inspiración y darle una vida a su personaje como un ser del ayer, diferente a cualquier ser vivo del presente, el actor debe contar con la flor de la actuación. La inspiración que García Lorca llamaba el duende, que imprime al estilo de la acción escénica una magia, un poder de evocación y una singularidad de estilo sin los cuales la actuación resultaría mecánica y pobre. Traigo a cuento esta evocación por cuanto Mérida Urquía, la afortunada gestora de estas jornadas escénicas tituladas La Flor del Actor, como diría Seami, un homenaje a la larga trayectoria de actores latinoamericanos y colombianos. Se me cambió una página, esa es la
falla de la numeración de las páginas. No, se enredó una página, se fue, no sé qué pasó. Lo que quiero decir en última instancia es que la flor del actor para Seami implica un tipo de lenguaje directamente inventado para la escena, como hace también por otro lado el bunraku japonés. El bunraku japonés tiene unos movimientos y tiene unas actitudes gestuales que tampoco tratan de imitar movimientos de personajes como el títere occidental, sino que también tiene una, digamos, es una creación de la escena. El teatro para los orientales tiene una autonomía llena de símbolos y de signos. Así ocurre con la ópera de Pekín, así ocurre con el Kathakali, que maneja juegos de espacio y de tiempo, y por ejemplo en el caso del Kathakali disloca la actuación, de manera que la actuación escénica que está ocurriendo en un lado del escenario, de pronto las voces cantan unos personajes al otro lado, los actores actúan la expresión gestual, corporal, mientras otros actores están diciendo los textos y unos músicos están interpretando, y eventualmente ocurre que entran los actores con un telón, tapan una escena y unos actores caen, y luego cuando se retiran ha pasado un tiempo y sigue la escena. Tiene formas muy novedosas que influyeron notablemente sobre el teatro occidental. Es una influencia directa, por ejemplo, en el caso de Bertolt Brecht, hay obras de Brecht que se inspiraron en la ópera china. Por ejemplo, se inspiró no solamente en la ópera, sino en actores como Mei Lan Fang, por ejemplo, que era un autor famosísimo de la ópera de Pekín, que impresionó mucho a Bertolt Brecht cuando tuvo la posibilidad de verlo y de conocerlo. Y así, el Círculo de Tiza Caucasiano es una obra inspirada en una ópera de Pekín que se llama El Círculo de Tiza, de un autor llamado Li Xintao. Este juego de Occidente y Oriente se viene a producir a partir del siglo XIX, la verdad. El primer contacto, que fue con la familia Polo, Mateo Polo y luego Marco Polo, descubrieron un mundo extraordinario al otro lado de la Tierra, antes de que hubiera aparecido América. En el plan después del descubrimiento de América, el mundo pudo ser finalmente redondo. Y empezaron los grandes viajes de descubrimientos, a ver dónde había unas plantas que había en un lugar, otras que había en otro lugar. Y así nosotros quedamos en una situación en el continente americano tal que recibimos la influencia europea, de alguna manera también, en una forma relativamente rápida, recibimos la influencia oriental y pudimos empezar a hacer un teatro sin tener 25 siglos de tradición escénica, sino capturando y tomando en un lapso mucho más breve las grandes formas del teatro para inventar las propias nuestras. De manera que yo creo que el teatro en América Latina es un teatro de una dinámica enorme y un teatro que está en un contacto, en sus mejores casos, con la realidad de los pueblos, con la vida de los pueblos, y por eso es un teatro que ha empezado a irrumpir en el panorama mundial. Poco a poco va a ir abriendo espacios, así como el teatro europeo en su momento abrió espacios en el continente americano. Realmente la representación escénica es una parte, para algunos pueblos, esencial de una mirada crítica sobre su propia realidad. Para los griegos, mito e historia se conjugaban. Es el caso de la Antígona, que hemos visto aquí una gran síntesis con la obra de Watanabe, ¿no? Representada por Teresa. Aquí ese es un ejemplo de cómo una obra griega es vista por un autor de ascendencia oriental, pero peruano, que escribe una obra sobre Antígona, que es un personaje europeo, y de alguna manera se lo apropia para el teatro de América Latina. Casos hay muchísimos de obras que se tomaron. Yo cito en estos tomos de estudio varios ejemplos, dentro de los cuales, digamos, hay algunos que son especialmente notables. Por ejemplo,
acontecimientos del Perú o de México escritos por autores colombianos del siglo XIX. Por ejemplo, la Guerra de los Pizarro en el Perú tiene obras escritas por autores en el año de 1850, 60. O el caso mexicano, que me parece bien interesante, de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc fue el último emperador, digamos, de los aztecas. Fue hecho prisionero por Hernán Cortés. En principio Hernán Cortés había tenido una, entre comillas, buena relación con él cuando había dominado a la gran Tenochtitlán, la ciudad, y sin embargo terminaron haciéndole un juicio y matándolo, porque vieron que había un peligro latente de tener vivo para los mexicanos es Cuauhtémoc, con una H intermedia. Algunos cronistas lo llaman Guatimozín, y el personaje ya en la obra de teatro escrita por un colombiano en 1819 más o menos, ya le pone el nombre de Cuauhtémoc. ¿Dónde está el interés? Y con eso quiero terminar. Este es un trabajo en el que yo hice la comparación entre el hecho histórico y sus fuentes, las fuentes que relatan el hecho histórico, con el texto de José Fernández Madrid, inspirado en la historia de Cuauhtémoc. Ahí hay un elemento bien interesante de ver, de dónde toma los datos históricos Fernández Madrid. De los relatos de Bernal Díaz del Castillo sobre la conquista de Nueva España y de las cartas de relación del propio Hernán Cortés al rey Carlos V y al Consejo de Indias. Entonces, el relato, o sea, los hechos narrados, son los mismos que utiliza José Fernández Madrid, pero el significado es totalmente opuesto. ¿Cómo se hace eso? Porque realmente los hechos están contados por sustantivos y verbos, que son iguales, pero lo que cambia son los adjetivos calificativos. El adjetivo que podría decir bueno en un lado puede decir malo al otro, que puede decir amigo en un lado puede decir enemigo en el otro. Y entonces la terminología de los años de la independencia se filtra sobre la historia y la transforma. Y entonces lo que era un ser peligroso para los españoles es un héroe para los americanos. De pronto el significado le da otra vida y otro carácter al verlo desde la distancia de otra época. Esto nos remite a otro hecho que es importante en la comparación del teatro con la historia. Es que la historia con mayúscula en singular prácticamente no existe. Porque si la historia son los hechos que sucedieron y nadie los cuenta, desaparecen para la historia. De manera que la historia, en realidad, como ciencia o como forma de investigación, o lo que conocemos, digamos, el trabajo de los historiadores, hay que verlo en plural. No hay historia, hay historias en plural. Porque cada acontecimiento tiene puntos de vista encontrados. ¿Dónde estaría la verdad dentro de esa, digamos, multiplicidad de voces que componen la historia? Y esto por ahí nos acerca al teatro. El teatro también cuenta una historia con diversas voces. Aún un monólogo tiene diversas voces porque hay referentes a personajes, a situaciones, a acontecimientos de otros. Siempre el uno está reflejado en y por el otro. Así lo decía Arthur Rimbaud, por ejemplo, cuando le preguntaron quién era él, dijo: yo soy el otro. Yo soy el otro. Es decir, como yo, cómo me ven, cómo me veo en los otros. Entonces, esa idea de pluralidad dentro de la mirada de la historia es muy interesante porque nos remite a dudar de cualquiera de las fuentes y a ver dónde podemos encontrar un punto de equilibrio al mirar las distintas, diversas y a veces opuestas fuentes históricas sobre un acontecimiento determinado. Entonces, esta investigación que yo realicé en 3 grandes tomos buscaba los autores que nacieron en lo que era Colombia ya propiamente dicha, después del año de 1819 hasta el presente.
una de las últimas obras que cito ya son de este siglo, como el